La luz del salón de juntas, siempre solemne y cargada de autoridad, parecía más cruda que nunca. No era una simple reunión, sino una encrucijada que marcaría un antes y un después en la historia de la familia de la reina. Damián, con su habitual porte firme, presidía la mesa, rodeado por sus hijos, sobrinos y algunos altos cargos de la empresa. El ambiente estaba cargado, los silencios eran largos, y las miradas evitaban encontrarse. Solo Andrés parecía tener el valor de mirar de frente, porque esa tarde, él no iba a quedarse callado. Esa tarde, todo iba a estallar. Tengo algo que decir, y no pienso callarlo más. La voz de Andrés irrumpió con una firmeza insólita, y el silencio que le siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Damián frunció el ceño, ya intuía que aquello no acabaría bien. Durante semanas he sospechado que el sabotaje a la fábrica no fue un accidente. Y hoy traigo la prueba que confirma mis sospechas. En ese instante, sacó de su portafolio un documento que no todos sabían que existía: el pasaporte de Gabriel. Damián, en la cabecera, dejó caer el bolígrafo que tenía entre los dedos. Gabriel, en el otro extremo, no pestañeó. ¿Vas a leer nuestros pasaportes ahora, Andrés? ¿Qué será lo próximo? ¿Escuchar detrás de las puertas? Intentó bromear, pero su mirada buscaba desesperadamente un punto de control. Andrés, sin perder el control, prosiguió. Este pasaporte demuestra que estuviste en Francia en las fechas exactas del sabotaje. Nunca lo dijiste, nunca lo mencionaste. ¿Por qué? Gabriel suspiró, como si la paciencia se le estuviera agotando. Pero antes de que pudiera responder, Damián intervino. Andrés, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Sabes lo que implica esa acusación? Su voz era tensa, y en su tono se entremezclaban la incredulidad, la rabia y el desconcierto. Andrés lo miró con los ojos brillantes. Lo sé, padre, pero no puedo seguir callando. Gabriel, entonces, dio su golpe. Con una serenidad gélida, se levantó de la silla y encaró directamente a su primo. Todo esto no es más que una venganza personal. Andrés no soporta que Begoña y yo nos estemos conociendo, y por eso ha decidido destruirme. Todo este circo tiene un solo objetivo: manchar mi nombre. Los murmullos comenzaron a crecer en la sala. Algunos asentían en silencio, otros, como Marta, desviaban la vista, visiblemente incómodos. Damián, visiblemente alterado, se levantó. Nunca antes se le había visto tan vulnerable, tan desbordado. Golpeó la mesa con la palma de la mano. Basta, esta no es una guerra de celos. Esto es una empresa, una familia. Pero ya era tarde. Las palabras habían sido lanzadas como cuchillos, y ninguno de los presentes saldría ileso. Andrés, dolido, miró a su padre con una mezcla de decepción y tristeza. Tú siempre me pediste que defendiera la verdad. ¿Y ahora que lo hago, me castigas por ello? Damián no respondió, solo desvió la mirada, derrotado. Porque en el fondo, una parte de él comenzaba a preguntarse si Andrés no tenía razón. Mientras tanto, fuera del salón de juntas, el mundo seguía girando, aunque dentro de la casa de la reina, todo parecía detenerse. Gemma y Joaquín, ajenos a la tormenta que se libraba en la sala contigua, estaban encerrados en su propia pesadilla. Desde que habían descubierto el pequeño hurto en casa, no dejaban de pensar en Teo. El niño, que había dado síntomas de mejora, parecía volver a replegarse en sí mismo. ¿Y si vuelve a hacerlo, Joaquín? ¿Y si no estamos siendo lo suficientemente estrictos? Preguntó Gemma, con los ojos llenos de angustia. No quiero pensar que hemos fracasado como padres. Joaquín intentó tranquilizarla, pero en su mirada también habitaba el miedo. Ambos sentían que algo se les escapaba de las manos. Fue Raúl, en un momento de azar, quien tropezó con la verdad. Había ido a dejar unos papeles a casa de los Merino cuando escuchó a Teo llorar en su habitación. No era un llanto cualquiera, sino uno contenido, seco, de esos que solo salen cuando el dolor no encuentra palabras. Con suavidad, tocó la puerta y, tras la autorización del niño, entró. ¿Qué pasa, campeón? ¿Te han regañado? Teo negó con la cabeza, y tras unos minutos de silencio, lo soltó. En el colegio me esconden los cuadernos. Me pegan, me llaman ladrón. Raúl sintió un nudo en la garganta. Lo abrazó con fuerza, sabiendo que no podía quedarse con esa información. Tienes que contárselo a tus padres, Teo. No estás solo, no lo estás. Y fue ese gesto, tan simple como humano, el que cambió el curso de las cosas. Porque a veces, lo que más se necesita no es justicia, sino compasión. En otro rincón de la colonia, Irene sostenía en sus manos una carta vieja.
La había encontrado en uno de los cajones de su escritorio, entre papeles olvidados. Era de su hermano. En ella, advertía sobre Damián, sobre sus verdaderas intenciones. La carta no decía nada que ella no sospechara ya, pero leerlo en palabras ajenas fue como una bofetada. Damián seguía enamorado de Digna. Y lo peor, quizás, era que solo estaba usando a Irene como peón en su guerra contra don Pedro. La duda se instaló en su pecho como una piedra fría. Esa misma tarde, lo enfrentó. Dime la verdad, Damián. ¿Qué soy yo para ti? ¿Una compañera? ¿Un refugio? ¿O solo una herramienta para vengarte de tu pasado? Damián, todavía afectado por la reunión con Andrés, apenas pudo sostenerle la mirada. Irene, no digas tonterías. Pero su respuesta, carente de pasión y de honestidad, no hizo más que confirmar sus temores. Irene, sin decir una palabra más, salió del despacho. Y esa puerta que se cerró detrás de ella fue más elocuente que cualquier adiós. La casa de la reina, después de la brutal reunión, parecía un campo de batalla silencioso. No había gritos, pero sí miradas cargadas de resentimiento, pasos contenidos y puertas que se cerraban con demasiada prudencia. Nadie quería ser el primero en hablar, pero todos sabían que lo que había ocurrido en esa sala de juntas no sería fácil de digerir. Andrés se había encerrado en su habitación, no por vergüenza, sino por agotamiento. Había lanzado una bomba y la onda expansiva todavía estaba sacudiendo cada rincón de la colonia. En su fuero interno, se debatía entre la necesidad de haber dicho la verdad y el dolor de haber perdido a su padre como consecuencia. Porque eso era lo que más le dolía. No la defensa de Gabriel, sino que Damián, su propio padre, no le hubiera concedido ni el beneficio de la duda. En el despacho principal, Damián daba vueltas en círculo. La rabia contenida le hacía apretar los puños, y cada pensamiento lo conducía a un único lugar, la traición. ¿Cómo se había atrevido Andrés? ¿Cómo había podido poner en duda no solo a Gabriel, sino también a su juicio? Porque para Damián, aceptar que Gabriel podría ser culpable, era admitir que él, como patriarca, había fallado. Y ese pensamiento lo erosionaba por dentro. Fue entonces cuando Gabriel, con el temple de quien conoce el arte de los movimientos calculados, tocó suavemente la puerta. Entró sin esperar respuesta, como si ya se supiera bienvenido. Damián, siento todo esto. No era mi intención dividir a la familia, dijo, con una voz perfectamente modulada. Pero a Damián no se le escapaba la táctica. Un discurso de víctima para reforzar su posición. Sin embargo, estaba demasiado cansado para discutir. Solo levantó la mano y dijo: Déjame solo, Gabriel. Necesito pensar. Por primera vez, su voz sonó débil, como si algo dentro de él se hubiera resquebrajado. Gabriel no insistió. Sabía que había ganado tiempo, pero no la guerra. Y si quería salir indemne, debía seguir construyendo su red de alianzas. Pero fuera de aquel despacho, las cosas comenzaban a moverse en direcciones inesperadas. Gemma, luego de notar el extraño comportamiento de Theo y las lágrimas contenidas que lo envolvían como una niebla invisible, sintió que no podía más. Su instinto maternal gritaba que algo andaba mal, pero la falta de pruebas la paralizaba. Fue entonces cuando Raúl decidió hablar con ella. La conversación tuvo lugar en la cocina, entre tazas de té olvidadas y una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Gemma, necesito contarte algo sobre Theo. La mujer giró lentamente. Su rostro era el retrato de una madre al borde del abismo. Me dijo que lo están acosando en el colegio. Lo llaman ladrón, le esconden los cuadernos, lo golpean. Las palabras de Raúl cayeron como piedras sobre el corazón de Gemma. Durante un segundo, perdió el aliento. ¿Y por qué no nos dijo nada?, preguntó con un hilo de voz. Porque tiene miedo. Cree que ustedes se decepcionarán aún más. Cree que está solo, respondió Raúl, con una ternura inusual. Pero no lo está, Gemma. Y tú debes demostrárselo. Y con esa frase, puso en marcha la sanación de una herida que nunca debería haber existido. Gemma, con el alma en carne viva, subió inmediatamente a la habitación de Theo. Lo encontró jugando, o al menos fingiendo jugar, con piezas de Lego que apenas lograban sostenerse. Se arrodilló frente a él y, sin previo aviso, lo abrazó con fuerza. Estoy aquí, hijo, y no voy a dejar que nadie te haga daño. Theo, por primera vez en semanas, rompió a llorar sin reservas. La emoción de esa escena contrastaba con la frialdad de otro movimiento que se gestaba en las sombras. Damián, todavía con el eco de las palabras de Irene en su cabeza, tomó una decisión tan impulsiva como peligrosa. Contactar con José,
el antiguo amor de Irene y padre de Cristina. No fue una llamada fácil. José no era precisamente un aliado, pero Damián sabía que a veces hay que hablar con el enemigo para conocer las debilidades del adversario. Y en este caso, su objetivo era claro: averiguar más sobre don Pedro, ese patriarca sombrío que tanto daño había hecho a su familia, y que ahora se erigía como el obstáculo principal entre él e Irene. José, sé que esto te resultará incómodo, pero necesito información. Sobre don Pedro, sobre su pasado, sobre sus movimientos. No estoy haciendo esto por venganza, sino para proteger a Irene. José guardó silencio unos instantes. No por miedo, sino por cautela. Si Irene supiera que me estás llamando, ¿qué pensaría? Preguntó finalmente. Pensaría que intento cuidarla, y estaría en lo cierto, respondió Damián, con una convicción que no estaba seguro de sentir del todo. Esa llamada, aunque breve, iba a desencadenar una cadena de acontecimientos imprevisibles. Mientras tanto, en un rincón más luminoso pero no menos complejo de la colonia, Chema caminaba con paso decidido hacia el invernadero. Allí sabía que encontraría a Claudia, la mujer que, durante un tiempo, le había robado más de una sonrisa, y quizás también parte del corazón. Lo que no sabía era que ella ya no era la misma. Claudia, me alegra verte, saludó, con esa sonrisa pícara que tanto había usado en el pasado. Ella, cortés pero firme, asintió. Chema, qué sorpresa, dijo, sin entusiasmo. Él intentó recuperar la chispa, coquetear, encontrar algún resquicio en su coraza. Pero la verdad le cayó como un balde de agua fría. Estoy con Raúl, le dijo finalmente, sin rodeos. Y estoy bien. La frase era simple, pero contundente. Chema bajó la mirada, descolocado. No era el rechazo lo que lo dolía, sino el hecho de que había llegado demasiado tarde. Claudia, por su parte, no lo dijo con crueldad. Sabía que Chema merecía respeto, pero también sabía que no podía seguir alimentando esperanzas que ya no existían. Raúl había llegado en silencio, pero se había ganado su confianza. Su calma, su honestidad, su apoyo constante. Todo eso la había conquistado sin promesas grandilocuentes, sino con actos. En ese atardecer lento, donde cada rincón de la colonia parecía contar una historia distinta, el equilibrio de poder comenzaba a quebrarse. Las emociones ya no podían contenerse, y mientras Damián se aferraba a sus últimas certezas, el mundo que había construido piedra por piedra comenzaba a resquebrajarse sin remedio. La noche cayó como una losa sobre la finca de la reina. El cielo, plomizo y sin luna, parecía presagiar que la tormenta que había estallado dentro de la casa aún no había dicho su última palabra. Damián, sentado frente al gran ventanal del despacho, no podía apartar la vista del jardín. Pero no veía el césped ni los árboles, veía a Andrés de niño, corriendo descalzo por ahí, riendo, confiando ciegamente en su padre. ¿En qué momento había perdido a ese hijo? El sonido de la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Andrés. ¿Puedo pasar?, preguntó, con una mezcla de desafío y fragilidad. Damián no respondió, pero tampoco lo echó. Andrés se acercó, cruzó los brazos y habló sin rodeos. No vine a pedir perdón, pero sí a que me escuches, porque por una vez en esta familia, alguien tiene que decir las cosas como son. Damián se giró lentamente, los ojos vidriosos. Me has humillado delante de todos. Has arrastrado el apellido de la reina al barro con tus delirios. Andrés negó suavemente con la cabeza. Yo no humillé a nadie, papá. El que lo hizo fue Gabriel, y tú, al protegerlo, le diste permiso para destruir todo lo que tú mismo construiste. El silencio posterior fue pesado. Damián quería gritarle, pero no tenía argumentos. Quería abrazarlo, pero su orgullo se lo impedía. Finalmente, solo dijo, lárgate. Y Andrés, con el alma hecha trizas, obedeció. Pero no sin antes soltar una última verdad. El apellido de la reina no vale nada si está edificado sobre mentiras. Esa frase lo atravesó como un puñal. Y por primera vez en mucho tiempo, Damián sintió miedo. Miedo de haber sido el arquitecto de su propia ruina. A unas habitaciones de allí, Irene abría su portátil, distraída, sin saber que en ese mismo instante se estaba desmoronando algo más profundo que cualquier archivo, su confianza. Un mensaje emergente apareció en la pantalla. Era de José. ¿Damián te dijo que me llamó? El corazón se le paró por un segundo. ¿Damián había hablado con su ex? ¿Por qué? ¿Para qué? La rabia y la humillación se mezclaron como tinta en agua. Bajó las escaleras con paso firme, sin saber si buscaba una explicación o una confrontación.
Lo encontró todavía en el despacho, con la mirada perdida. No llamó a la puerta. Simplemente entró. ¿Qué derecho tienes tú a meterte en mi pasado? ¿A llamar a José sin consultarme? ¿Quién te crees que eres, Damián? Él se puso de pie, superado por la situación. Solo quería protegerte, respondió. No necesito que me protejas. Necesito que me respetes, gritó ella, con lágrimas de furia. Lo que había comenzado como una relación de adultos maduros, ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. Irene se marchó sin mirar atrás, y con ella, Damián perdió al único ser humano que lo miraba sin miedo. Al mismo tiempo, Gabriel, que había guardado silencio toda la noche, por fin se puso en movimiento. Sabía que si quería sobrevivir, no podía depender más de los favores de Damián. Así que fue a buscar a quien menos esperaban, Marta. Ella, sentada sola en el comedor, no levantó la vista cuando él llegó. Sabes que no soy un ángel, Marta, pero tampoco soy el demonio que Andrés quiere pintar. Ella sorbió su copa de vino. Lo que sé es que cada vez que apareces, algo explota. Gabriel sonrió, pero su mirada se volvió gélida. Y sin embargo, todos vienen a mí cuando necesitan que algo se solucione. Eso era cierto, y Marta lo sabía. Él siempre había sido el hombre de los problemas, y de las soluciones. ¿Qué quieres?, preguntó ella, cansada. Solo que estés alerta. Andrés no actúa solo, y si sigue cavando, va a destapar cosas que podrían perjudicarte más a ti que a mí. Con eso, se fue, dejándola con un nudo en el estómago. Porque aunque lo odiaba, no podía ignorar que tenía razón. Esa misma noche, Claudia y Raúl caminaban por los jardines, buscando en el silencio un respiro a la tensión general. Él tomaba su mano, ella se apoyaba en su hombro. Parecían ajenos al caos, pero no lo estaban. Chema me buscó hoy, dijo ella, sin rodeos. Raúl se detuvo. ¿Y qué quería?, preguntó con tono contenido. Recordarme lo que fuimos, lo que podríamos haber sido. Raúl no respondió, solo la miró. Claudia prosiguió. Pero me di cuenta de que eso ya no existe, que lo nuestro es ahora, que tú eres mi presente. Él sonrió con alivio, pero también con temor, porque sabía que, en esta casa, el pasado siempre vuelve. Mientras tanto, Teo dormía abrazado a su madre. Joaquín los observaba desde el umbral, sintiendo que, por fin, habían logrado lo más importante, que su hijo se sintiera a salvo. Pero sabían que la batalla no había terminado. El bullying era solo la punta del iceberg. Había que reconstruir su confianza, y para eso, iban a necesitar tiempo, paciencia, y mucha verdad. De vuelta al despacho, Damián se quedó solo. Había perdido a su hijo, a su amante, a su autoridad. Y lo peor es que no podía culpar a nadie más, porque los errores eran suyos. Las omisiones, también. Su reflejo en el cristal le devolvía la imagen de un hombre poderoso por fuera, pero vacío por dentro. Un emperador sin imperio, un padre sin hijos, un líder sin seguidores. Y así, mientras todos dormían, o fingían dormir, Damián comprendió que el verdadero enemigo no estaba afuera, sino dentro de su propia casa, y quizás dentro de sí mismo. Al día siguiente, la finca amaneció en un silencio espeso, apenas roto por los sonidos habituales de la servidumbre preparando el desayuno. Pero ni siquiera el aroma a café fresco y pan tostado podía disipar la tensión que flotaba como una nube baja en cada rincón de la casa. La reunión del día anterior había dejado cicatrices invisibles, pero profundas, en cada miembro de la familia. Damián no apareció en el desayuno, no bajó de su habitación, se encerró en sí mismo, como quien necesita construir una trinchera contra el mundo, o contra sus propias decisiones. Pero esa ausencia no fue tomada como un gesto de duelo por todos. Para algunos, como Andrés, fue la prueba definitiva de que su padre había perdido el control. Y en esa rendija, Gabriel vio una oportunidad. Sabía que no podía depender eternamente del favor de Damián, que el suelo bajo sus pies se resquebrajaba. Por eso, decidió dar un paso audaz. Convocó una reunión informal con Pelayo, con Marta y con uno de los socios menores de la empresa. El lugar fue el Salón Azul, lejos de las miradas inquisidoras del resto de la familia. No vengo a pedir defensa. Vengo a ofrecer claridad, comenzó Gabriel. Sé que hay dudas, sé que hay tensiones, pero también sé que la empresa necesita continuidad, visión estratégica y decisiones limpias. Y yo puedo ofrecer eso. Pelayo lo miró con desconfianza. ¿De verdad crees que después de lo que pasó ayer alguien puede confiar en ti? Gabriel no vaciló. La confianza no se pide, se construye, y pienso empezar ahora. Su apuesta era clara.
Si no podía limpiar su nombre con Andrés ni con Damián, lo haría con los que tuvieran interés directo en el futuro de la empresa. Y por primera vez, Marta no lo interrumpió, porque en su interior, aunque no lo reconociera en voz alta, temía el vacío de poder que dejaba su padre. Y Gabriel, por más que la incomodara, representaba una estabilidad alternativa. En paralelo, Raúl y Claudia volvían a encontrarse con Chema. Esta vez, no fue una visita casual, fue un choque inevitable. Chema los interceptó en la entrada de la finca, justo cuando ambos regresaban de un paseo corto por el campo. Con los brazos cruzados y la sonrisa ladeada que siempre utilizaba para disfrazar su incomodidad, los saludó. «Vaya, qué coincidencia, parecen recién casados», ironizó. Claudia lo miró fijamente. «No estamos jugando, Chema. Y no tienes derecho a entrometerte». Raúl, sin alzar la voz, agregó. «Claudia ha tomado una decisión. Y espero que la respetes». Chema rió, pero fue una risa amarga. «Claro, la respeto, como ustedes respetan mi derecho a sentir que esto no ha terminado». Y con esa frase, se marchó, dejando tras de sí un aire enrarecido. Raúl sabía que Chema no era una amenaza directa, pero también sabía que las heridas mal cerradas siempre terminan supurando, y temía que Claudia, por muy firme que estuviera, pudiera tambalearse si las cosas se complicaban. Mientras tanto, en su despacho, Irene recibía la visita de alguien inesperado, un asistente de don Pedro. La mujer, seria y de gestos medidos, le entregó un sobre. Dentro, había una serie de documentos relacionados con antiguas inversiones en el extranjero a nombre de Damián. Pero lo que llamó la atención de Irene no fueron las cifras, sino los beneficiarios. Algunos de los pagos realizados por la empresa habían terminado en cuentas controladas por Digna. La confusión se apoderó de ella. ¿Era esto una coincidencia, o una prueba más de que su hermano tenía razón? Irene, que siempre había luchado por construir relaciones limpias, se vio de repente rodeada por un mar de sospechas. Y aunque su corazón aún quería creer en Damián, su mente comenzaba a exigir explicaciones. En otra escena, más íntima pero no menos tensa, Teo, aún con la mochila al hombro, se acercó a Joaquín y Gema. Con un gesto tímido, pero decidido, dijo: «Quiero cambiar de colegio». Ambos lo miraron sorprendidos. «Quiero empezar de cero, con gente nueva, donde nadie me diga, ladrón sin conocerme». Gema se arrodilló ante él, y con lágrimas en los ojos, le tomó las manos. «Te apoyaremos en todo, mi amor, todo». Esa conversación, breve pero valiente, cerraba el ciclo de dolor para abrir un nuevo camino. Porque a veces, la única manera de sanar es partir desde otro lugar, aunque cueste dejar atrás lo conocido. Pero la escena que realmente marcaría el destino del episodio estaba aún por llegar. Esa tarde, mientras la familia intentaba recuperar algo de normalidad, Damián pidió reunir nuevamente a todos en el salón principal. Nadie sabía qué iba a decir, pero todos intuían que sería algo importante. Vestido de manera impecable, pero con el rostro demacrado, Damián se puso de pie frente a su familia. «He cometido errores, algunos, imperdonables, pero si hay algo que no quiero perder, es esta familia. Ni la empresa que nos une. Por eso, he decidido apartarme temporalmente de la dirección de la compañía». El silencio fue absoluto. Marta tragó saliva. Pelayo abrió los ojos. Gabriel, disimuladamente, apretó los puños. «Necesito tiempo para ordenar mis ideas, para recuperar la confianza de los que he decepcionado. Andrés, Irene, todos». La voz le tembló. «Les pido tiempo, no perdón, aún no». Y con esa frase, se giró y se marchó, dejando a su familia paralizada. La decisión fue tan inesperada como simbólica, porque aunque no implicaba una renuncia formal, era la primera grieta real en la armadura de un hombre que siempre se había mostrado indestructible. Y ahora, la pregunta que flotaba en el aire no era si la familia resistiría sin él, sino si él podría resistir sin la familia. La noche volvió a caer sobre la finca, esta vez con un silencio aún más denso. Nadie sabía muy bien cómo procesar lo que Damián había dicho aquella tarde. Su marcha temporal no solo implicaba un vacío de poder, era también una grieta emocional que alteraba el equilibrio invisible que sostenía a la familia. Porque Damián, con sus errores, era aún el pilar de todos. Y sin él, nadie sabía exactamente qué papel debía ocupar. Pero hubo uno que sí lo entendió enseguida: Gabriel. Esa misma noche, casi como si lo hubiera previsto todo, Gabriel se reunió con el abogado de la empresa. Llevaba consigo una carpeta bien ordenada, con documentos que ya tenía preparados desde hacía tiempo.
Damián ha dado un paso al costado. La empresa no puede quedar descabezada. Y por estatuto, como accionista y gestor principal en funciones, puedo asumir la dirección provisional mientras el consejo se reorganiza. El abogado, incómodo, dudó. No estoy seguro de que eso sea lo que la familia quiera. Gabriel sonrió con tranquilidad. No les estoy preguntando si quieren. Estoy informando que es legalmente viable. Y en estos momentos, lo que necesitamos no es consenso, sino dirección. El abogado firmó los papeles con manos temblorosas, porque lo que Gabriel acababa de hacer era más que un movimiento estratégico. Era una toma del poder silenciosa, pero total. Sin embargo, no contaba con que Marta, al enterarse de la maniobra, reaccionaría de manera fulminante. Ella, que hasta ahora se había mantenido al margen, tolerando a Gabriel más por prudencia que por convicción, irrumpió en el despacho del consejo la mañana siguiente con una fuerza renovada. ¿Te crees tan inteligente, Gabriel? ¿Crees que porque Damián esté fuera, tú puedes convertir esto en tu coto de caza? Él la miró con arrogancia. Solo estoy llenando un vacío. A menos que quieras tú asumirlo, Marta. Pero todos sabemos que tus prioridades están más con tu marido y su idealismo que con la empresa. Fue un golpe bajo, y Marta lo sintió, pero no se dejó amedrentar. No necesito justificar mis lealtades, pero sí voy a asegurarme de que tú no hundas esto. Y si para eso tengo que levantar cada piedra y mostrar lo que hay debajo, lo haré. Y con esa amenaza, selló un nuevo frente de batalla. Pelayo, testigo de la escena, quedó dividido. Su admiración por Marta chocaba con su creciente desconfianza hacia las intenciones de Gabriel. Y aunque había intentado mantenerse al margen, comprendió que el tiempo de la neutralidad había terminado. Esa noche, Irene, aún tambaleante tras la revelación sobre las cuentas de Digna y la llamada de José, tomó una decisión inesperada. Se dirigió al archivo familiar y buscó entre los antiguos contratos, las actas, los informes financieros. Y encontró lo que temía. Una conexión entre la inversión secreta de Damián y uno de los escándalos encubiertos del pasado, relacionado con la desaparición de un lote defectuoso de perfume. Con el corazón latiendo con fuerza, lo imprimió y fue directo a ver a Andrés. Tienes razón, Gabriel no está solo en esto. Papá también ha estado encubriendo cosas. Quizá por miedo, o quizá por vergüenza, pero no es inocente. Andrés la escuchó en silencio. Por primera vez en semanas, se sintió menos solo. Gracias por confiar en mí, le dijo, mientras leía los papeles. Ya es hora de que pongamos las cartas sobre la mesa. Todas. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Andrés durmió en paz. En otra ala de la casa, Teo se preparaba para su primer día en el nuevo colegio. Gemma le preparó el desayuno con una sonrisa serena, mientras Joaquín le ajustaba la mochila. El niño abrazó a sus padres y les susurró: «Gracias por creer en mí». Y ese simple gesto bastó para que todo el dolor del pasado empezara, lentamente, a cicatrizar. Chema, por su parte, observaba desde la distancia a Raúl y Claudia. Había entendido, por fin, que insistir era humillarse. Y aunque su orgullo dolía, comenzó a aceptar que lo que habían tenido, había terminado. Se marchó en silencio, como tantas veces había llegado. Y mientras el sol se alzaba tímidamente sobre los campos de Toledo, Damián salía solo, a pie, por el sendero que cruzaba la finca. Llevaba una pequeña maleta y un rostro envejecido por la culpa. No había dicho a dónde iba, solo había dejado una carta, dirigida a toda su familia, donde decía: «Necesito entender qué clase de hombre he sido, para saber si merezco volver. No me busquen, cuando sepa quién soy, volveré, si aún queda algo a lo que regresar». Y así, el patriarca desapareció de su propio imperio. La finca, por primera vez en décadas, respiraba una libertad tensa. Como si el peso de la historia se hubiese quitado por un momento, pero con el miedo de que el futuro fuera aún más incierto. Porque en sueños de libertad, cada paso hacia la verdad parece acercarlos más al abismo.